Voy a comenzar el Junto Que con una oración. Nuestro querido y amado Padre, Madre Celestial, muy buen día. Siempre queremos comenzar el día agradeciendo por permitirnos un día más estar en este mundo físico, con este cuerpo físico, acompañando la providencia, acompañando a nuestra querida Madre verdadera en este camino hacia la restauración mundial y también junto con todos nuestros hermanos y hermanas. Es un tremendo privilegio, bendición, gran bendición que todavía estamos en esta tierra física, en este mundo físico, para continuar avanzando hacia ti, acortando cada vez más la distancia entre nosotros y tú, Hanulpumonin, una distancia que se produjo por nuestra responsabilidad, ya que hemos descubierto que tú estás siempre junto con nosotros. Pero nosotros hemos descubierto esta situación y estamos muy serios, queriendo volver a ti, conectarnos con tu corazón una vez más, Hanulpumonin. Y esta vez nunca más separarnos de ti, separarnos de tu amor. Hanulpumonin, oramos por nuestra Madre verdadera también, por su salud, que la Madre pueda tener mucha esperanza, mucha fuerza para realizar todo lo que tiene que ser hecho por ella. Y oramos también por todos los hermanos y hermanas en el mundo entero, para que podamos estar unidos realmente, sinceramente y de corazón con la Madre verdadera. Que podamos resolver cualquier conflicto interno en cuanto a nuestra fe, que podamos, Hanulpumonin, encontrar la paz en nuestro corazón también respecto a cualquier tema que impide que podamos sentir alegría y felicidad siguiendo este camino, Hanulpumonin. Por favor, guíanos siempre y permite que podamos tornarnos familias bendecidas que irradian alegría, irradian felicidad y amor verdadero, y que tengamos siempre el deseo de compartir lo que hemos encontrado, Hanulpumonin, lo que habíamos perdido, que es tu amor, que es tu presencia, Hanulpumonin. Hemos perdido a nuestro Padre, Madre Celestial, y ahora lo estamos recuperando. Estamos volviendo a sentir el amor de padres verdaderos, a través de los padres verdaderos, pero al final tu amor, Hanulpumonin. Por eso no hay nada más precioso, no hay ningún tesoro mayor que haber recuperado tu amor, Hanulpumonin. Y compartir ese tesoro, esa verdad a las personas es la cosa más grande y extraordinaria que puede suceder. Abrir el camino para que las personas puedan por sí mismas encontrarse contigo y recibir tu amor y tu alegría y tu bondad y tu verdad. Una vez más, querido Hanulpumonin, muchas gracias. Por favor, bendice a todos los hermanos y hermanas aquí presentes y a todos los hermanos y hermanas que de alguna forma se conectan con nosotros. Queremos ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida Ayú. Como dijimos ayer, estábamos nuevamente leyendo el mensaje de Junjinin sobre la indemnización. Pero antes, haciendo un paréntesis bien más o menos rápido, estaba observando si el tema del temor a Dios, que tanto se enfatiza como una virtud en la iglesia, en las iglesias evangélicas o cristianas, es una virtud tener temor a Dios. Entonces ellos, siempre que utilizan el concepto temor a Dios, tienen que recurrir al Antiguo Testamento, señor Wolf. Estuve buscando si salió de la boca de Jesús alguna vez la palabra temor a Dios, y no hay. No existe temor a Dios en las palabras de Jesús, no existe. Jesús nunca habló del temor a Dios. Tal vez el temor en un lugar aparece donde debemos temer a aquel quien puede destruir el cuerpo y el espíritu. A ese hay que temerle, que es Lucifer. Lucifer tiene poder para destruir el espíritu en un cierto sentido,
y el cuerpo, pero no a Dios. Entonces, siempre que las iglesias evangélicas enfatizan, entre comillas, la virtud del temor a Dios, tienen que recurrir al Antiguo Testamento. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús, estamos hablando de Jesús, queremos seguir el ejemplo de Jesús. No hay ningún lugar donde Él haya dicho que se debe tener temor a Dios. Por ejemplo, vean aquí, vean acá, Juan, por ejemplo, él mencionó algo muy interesante. Juan dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo castigo. Es decir, por eso tengo miedo. Temor es temor. No existe temor alegre. Te tengo miedo alegremente. Eso no existe. O te tengo miedo o no te tengo miedo. Por eso aquí dice, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, aquel que teme es porque todavía no ha sido lleno del amor. Entonces tiene miedo. Alguien que está lleno del amor no tiene por qué tener miedo. Ahora, para un no creyente, mire, estos son todos conceptos cristianos que estuve buscando allá en un sitio cristiano. Dice, para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es el reverenciar a Dios. Es una buena descripción de esto, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está en Hebreos. Es decir, a pesar de que se habla de que el cristiano, el temor que tiene el cristiano es diferente del temor de aquella persona que no es cristiana, la persona que no es cristiana tiene miedo al castigo, al juicio. Pero también el cristiano tiene un cierto nivel de temor, que es el temor al fuego consumidor. Es decir, también es miedo. Por mucho que lo muestren de una forma diferente, también tiene temor, porque el temor es miedo. No existe el temor feliz. Estoy felizmente con miedo. No existe. En el amor verdadero hay alegría, hay libertad, entonces no hay miedo. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor a Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo, este temor al poder de Dios. Es decir, aunque lo cambien de contexto, es miedo también hacia Dios. Y mire lo que usan en el mismo sitio, mire los versículos que se usan para enseñar supuestamente esta virtud de temer a Dios. Proverbios, Deuteronomio. Proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto se usa ahora, en este momento se usa en las iglesias cristianas para enseñar supuestamente esta virtud del temor a Dios. Luego dice en Deuteronomio 6:24, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle. Y luego en Deuteronomio 8:6 dice, témelo y sigue sus caminos. Y así va, así va. En Proverbios dice, el temor de Jehová es el principio del conocimiento. El temor de Jehová añade longitud a tu vida. Por misericordia e iniquidad de la verdad se purga, y por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Todos estos versículos donde se hace referencia al temor a Dios lo usan del Antiguo Testamento, y nosotros ya conversamos de que el Antiguo Testamento fue una época donde Dios no podía mostrar su cara, sino que los ángeles, cumpliendo su responsabilidad junto con el hombre, de salir de ese estado de Antiguo Testamento, de la relación de siervo, la relación de siervo llegó hasta Jacob. Cuando Jacob venció al ángel, el ser humano pasa a la posición de siervo. Luego, con Jesús se torna en hijo adoptivo, y por primera vez Jesús enseña un concepto diferente, que lo vimos ayer, sobre Abba Padre. Y tienes que orar a tu Padre, dice Jesús. Tienes que orar a tu Padre. Es decir, te enseña que Dios es tu Padre. Algo que en el
Antiguo Testamento o hasta Jesús era imposible tener ese concepto de Dios, ¿no? Dios, supuestamente, Juan Carlos tenía un nombre que los israelitas no se atrevían a pronunciar. Entonces le cambiaron el nombre. Y como le cambiaron el nombre, ellos así se protegían de no pronunciar el nombre de Jehová directamente. Porque imagínate para ellos si Jehová en ese día, cuando pronuncian su nombre, está de mal humor o no le gustó la forma como pronunciaste el nombre. Entonces directamente podría venir un castigo. Y tenían ese terror. Terror de pronunciar el nombre de Jehová, de Dios, Yahvé. Pero está escrito de una forma diferente, pero se pronuncia diferente. Para no, por lo menos que se escuche como si fuera el nombre original de Dios, pero pronunciarlo diferente para no enfrentar cara a cara a Dios directamente, porque podrían pronunciar mal el nombre o no tenían la dignidad para pararse frente a Dios. Y luego aparece Jesús enseñando sobre Dios que es tu Padre, que te escucha en el silencio, ora en tu habitación en silencio. Y Dios que ve en el silencio, que conoce tu corazón, puede estar ahí escuchando. Y Jesús dio un golpe directo a toda esa tradición antigua del arcángel, ¿no? Educación arcangélica, y aproximó al ser humano a una relación directa con Dios. Aunque el nivel con Jesús quedó a nivel de hijo adoptivo, porque teníamos que haber recibido la bendición de Jesús para tornarnos hijos directos, aún así ya en ese nivel el hombre ya podía aproximarse a Dios como su Padre, mi Padre. Y Jesús le enseñó a orar Abba Padre, Abba Papá, Papito, o Mamita, Mamita, si es difícil Papito, Mamita, Mamá. Entonces la relación se acortó. Entonces aquí viene un punto para que ustedes reflexionen, y yo también he reflexionado ayer mucho. ¿Por qué entonces se usa el Antiguo Testamento para enseñar el respeto hacia Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué no se usan las palabras de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús enseñó, en primer lugar, a detectar tu propia naturaleza caída, sinceramente. Jesús enseñó un nuevo paradigma sobre quién soy yo frente a Dios, sinceramente. Jesús mostró que el ser humano es tan pecador como aquel que está acusando del pecado. Jesús los puso en esa situación. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ya con eso neutraliza cualquier acción que una persona pueda tener hacia otro de acusación, de juicio, de crítica. Enseñar entonces al nivel de Jesús, enseñar, por ejemplo, a una persona a cambiar su vida, a transformarla a través del amor verdadero, eso implica entrar en un terreno donde nadie tiene experiencia, mucha. Convencer a alguien a cambiar su vida por el amor verdadero que yo le estoy expresando y transformar su vida es un terreno que es muy difícil. El ser humano ha venido aprendiendo las cosas a golpe y porrazo, como se dice, a través de amenaza, a través de advertencia, a través de miedo. Ha sido el método como el ser humano ha ido avanzando, el miedo a Dios, como lo dijimos. Por miedo a Dios, entonces yo voy a seguir a Dios. No hay nada más que hacer, simplemente proclamar a Dios como un Dios celoso. Si tú cometes pecado, Él va a castigar. Es decir, solo anuncio esta naturaleza de Dios y supongo de que eso tiene que producirte miedo y un deseo de cambiar para no incurrir en un pecado y recibir el castigo de Dios. Ahora Jesús cambió ese panorama. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si alguien te roba la capa, dale también el manto. Jesús dijo, ora por tus enemigos, ora. Bendice a tus enemigos. Eso ya es un terreno muy complicado, porque significa tener amor. Todo lo que Jesús habló implica, yo mismo en primer lugar necesito cultivar el amor dentro de mi corazón para transformar la vida de otra persona. Y eso ya es difícil. Eso nunca se vio en la historia, excepto algunas personas, especialmente Jacob, que amó a su hermano y consiguió victoria. La victoria del amor sobre el odio fue
establecido por el modelo de Jacob en su relación con su hermano, por primera vez. Alguien que conquista a su hermano y pudo ver el rostro de Dios. Por eso la Biblia dice, solamente los puros de corazón podrán ver a Dios en la bienaventuranza. Los puros de corazón. Para poder ver a Dios en el otro, para poder sentir que la otra persona que me odia, que tiene toda esa carga emocional, que no empatiza conmigo, solo puedo ver el rostro de Dios en esa persona si mi corazón está puro, dice la bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente Jacob tenía un corazón muy puro, en un nivel tal vez nunca visto antes, para una persona como Jacob, que viene del medio, del mundo caído. Para llegar a ese nivel de poder ver a mi hermano y hermana que atrás, en el fondo o adentro, bien adentro, está el rostro de Dios escondido, y tener la actitud de ver que hay santidad y hay pureza atrás de toda esa odio y rabia, y hacerlo sentir que Él tiene ese valor, implica yo mismo estar lleno de amor y ser puro internamente. Bienaventurados los limpios de corazón significa que no hay suciedad, o sea, no hay naturaleza caída. Entonces puedo ver claramente a través del agua de mi conciencia, de mi mente. El agua de mi conciencia y mi mente no tiene suciedad. Entonces puedo ver más allá de lo que ve la gente comúnmente. Puedo ver el aspecto divino que tiene cada persona. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A dónde verán a Dios? En las personas. Entonces Jesús empujó a la gente a una dimensión de total honestidad consigo mismo. Por eso cada vez que Jesús se paraba, afrontaba directamente la naturaleza caída de los judíos, de la gente, doctores de la ley que tenían la misión de juzgar los pecados. Jesús los afrontaba con simples palabras, los hacía reflexionar. Jesús siempre comenzaba así: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, si alguien te roba, dale también tu capa. Ora por tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen. Eso es una afronta directa al orgullo que uno tiene y a toda esa historia del pueblo de Israel y la historia de la naturaleza caída que uno tiene, porque es más fácil mirar a los demás que uno mirarse a sí mismo. ¿Quién soy? Es más fácil mirar a los demás. Ahí Jesús también les tiró una. Dijo, ¿cómo pueden ser tan hipócritas tratando de sacar la paja del ojo de la persona y no te miras la tremenda viga que tienes? No seas hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo para que puedas ver bien la paja que tiene tu hermano. Y hay muchas cosas. Si uno ve, todo lo que dijo Jesús fue una afronta directa a la naturaleza caída, y eso no le gustó a nadie. Porque vivir una vida como Jesús quería que fuera, el verdadero cristiano, el verdadero santo, es aquel que transforma la vida de las personas con amor verdadero. Ciertamente hay palabras también que va a decir, pero sus palabras están basadas en su propio fundamento interno de verdad, de sinceridad y de una vida unida con Dios. No a través de leyes, porque las leyes determinan que yo como juez tengo que emitir un juicio hacia esa persona que cometió un pecado. Ahora, el fundamento, la base para decir cualquier cosa tiene que ser mi propia verdad. ¿Cuánto yo mismo soy puro? ¿Cuánto yo mismo soy verdadero? Y si estoy faltando internamente, entonces no tengo autoridad para emitir un juicio. Ahí Jesús colocó a todos los líderes, a los doctores de la ley, entre la espada y la pared. Por eso lo odiaron tanto. Y para nosotros ahora, en esta época, o para los cristianos a lo largo de la historia cristiana, ha sido muy difícil encarnar en nuestra propia vida el amor de Cristo. Amar al nivel que Jesús estaba enseñando. Tal vez los primeros cristianos encontraron el Espíritu Santo de Dios y realmente vivieron una vida en muy alto nivel. Eso no se tornó una regla hasta el día de hoy. Y generalmente cuando se habla de Dios, del amor de Dios,
se habla del temor a Dios. Todavía se hace muy fuerte. Escuchen bien, coloquen el título sobre amor a Dios o qué es lo que ellos entienden del amor a Dios. Y generalmente se habla del temor a Dios. Del temor a Dios. Entonces se utiliza para evangelizar y para enseñar el cristianismo, se utiliza el miedo todavía. Porque estamos en el mismo punto inicial cuando Jesús llegó. Estamos en el mismo punto, donde estamos actuando con poder, usando la palabra, pero solo hablando de juicio hacia las personas. Y muy poco realmente practicando el amor de Cristo, el amor de Jesús. Estamos hablando de Cristo, de Jesús, el amor verdadero para transformar la vida de las personas. Porque es muy fácil, señor Wall, es fácil meter miedo, porque hemos vivido no es toda nuestra vida siendo educados por el miedo, a través del miedo. Es decir, es algo que conocemos bien y no implica tanto sacrificio de mi parte. Simplemente saber bien las leyes, qué dice este versículo, de dónde viene, saber teología y lanzarlas nomás. Y alguna persona por el miedo va a seguir a Cristo. Por miedo, claro, funciona, en cierta forma funciona, ha funcionado. Pero por miedo, y eso es lo que Dios no desea, que el miedo sea lo que lo aproxima a Él, porque vamos a interpretar a Dios de una forma equivocada. Es como si un hijo, cuando llega a una edad adulta y conversa hombre a hombre con su papá, y le dice: papá, toda la vida te he tenido miedo. Y el papá va a decir: ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Y eso va a hacer como un cuchillo en el corazón de los padres. Si un hijo después se anima a decir lo que ha sentido. No es el camino, sabemos que no es el camino. El camino de Dios es el camino del amor verdadero, donde hay libertad, hay felicidad, hay armonía. Entonces, el camino del temor fue necesario porque se viene saliendo en la historia judía, se viene saliendo de un mundo lleno de ira y de rabia y de guerras, donde el miedo era lo que estaba siempre ahí, el miedo de ser atacado, el miedo del rey que está allá al frente, que nos va a invadir, el miedo, siempre fue el miedo que movió a las personas. Pero Jesús su misión era entrar en una nueva era, abrir un nuevo paradigma, donde Él estaba mostrando un arma mucho más eficiente, si se practica realmente como Él quería, que es el amor verdadero, que es un arma mucho más poderosa, el arma del amor verdadero, porque eso transforma completamente a la persona y la torna leal, absolutamente leal, hacia Dios. Entonces, pero eso implicaba ciertamente yo mismo, como pastor, como líder espiritual, estar practicando la verdad. Y ya ese es un terreno que va a significar tiempo para que yo pueda cultivar mi amor verdadero, para poder así salvar a las personas con el amor verdadero. Y ser honesto conmigo mismo. Y a veces tal vez darme cuenta de que mi naturaleza mala es más grande que aquella persona que tengo que salvar. Entonces necesito dedicar mucho tiempo para mí. Y simplemente otro puede pensar: esto no tiene sentido, es demasiado, la gente necesita miedo para poder cambiar. Si yo le hablo del amor de Cristo, el amor de Dios, no va a cambiar. No sabe él que él tiene que demostrar el amor, no hablar del amor. No se trata de hablar del amor tampoco. Hay que demostrar el amor de Dios. Algo tiene que brotar y salir a través de su propio ejemplo para que las personas no solamente vean el pastor o el líder que está hablando del amor de Dios, algo tienen que ver sustancialmente. No hablar solamente. Es decir, todo es difícil realmente. Y Jesús trató de hacer por sí mismo, pero casi nadie, en él solo habló de esto. Solamente él, no hay. Después los discípulos alguna cosa repitieron, pero también yo encontré en los discípulos, hablando del temor a Dios también un poco. Unos 2 o 3 hablaron del temor a Dios. Es decir, está arraigado todavía el concepto del temor a Dios. Pero de la boca de Jesús nunca habló del temor a Dios. Todo lo contrario. Él enseñó que Dios es tu Padre. Entonces eso es muy interesante, querido hermano y hermana, porque si en algún momento nosotros entramos en un debate sobre este tema,
suponga que lo invitan a la televisión para hablar sobre el amor de Dios, usted ya tiene claro de dónde los cristianos sacan su argumento bíblico para hablar del temor a Dios. Y nosotros podemos usar todas las palabras de Jesús que nos empujaron para aprender sobre Dios Padre, Abba Padre, Papito, Padre, Madre, como quiera. Entonces podemos entrar en un terreno donde ellos desconocen completamente lo que es, no sé si completamente, tal vez si ellos, los cristianos, cambian su mente, su paradigma, ellos van a comenzar a entender y recibir mucha revelación también de lo que es el amor verdadero, pero hay que mostrarlo, hay que enseñarle esto, ¿no? El poder que tiene el amor verdadero capaz de transformar a alguien que quiere asesinarnos. El ejemplo de Jacob con su hermano, que durante 21 años estuvo entrenando 400 hombres para matar a su hermano apenas lo viera. Y Jacob, con una estrategia que hizo para ir derritiendo el corazón de su hermano. Pero el punto, él hizo una estrategia, mandando a su familia, después mandando a unos mensajeros. Él hizo una estrategia. Pero el punto es cuando lo vio cara a cara, Jacob, con total sinceridad, porque como dijo Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jacob vio a Dios en su hermano. Decirle a alguien que te odia que estás viendo a Dios tiene que ser de una absoluta sinceridad. Realmente no puedes estar mintiendo, porque la persona que te odia está sensible a cualquier palabra que diga aquella persona a la cual yo odio. Voy a estar sensible, muy abierto en ese sentido de captar la mentira de aquella persona a la cual quiero lastimar. Cualquier chance de que muestra falsedad en lo que está diciendo acaba su vida. Pero Jacob derritió el corazón de su hermano y tuvo una acción hacia él de darlo todo y sacrificar todo. Es decir, es un proceso que no es fácil realmente. Si usamos el modelo de Jacob, las palabras de Jesús, la vida de Jesús, para comenzar a salvar almas, primero necesito indagar dentro de mí en qué nivel me encuentro. Yo mismo ahora en este momento, en qué nivel me encuentro. Frente a Dios, frente a mí mismo, cuán honesto soy conmigo mismo mientras digo las palabras, porque eso va a marcar la diferencia. ¿Y será que estamos usando el miedo todavía? Bueno, por eso estamos entrando en el tema de la indemnización, ¿verdad? Junjinin nos dijo, la indemnización no es tal cual como ustedes la imaginan, ¿no? Tal cual como ustedes la imaginan, yo le puse ese título, pero lo que Junjinin está diciendo, la indemnización no es así, tiene otro sentido. Y ayer nosotros estuvimos compartiendo muchos temas, o sea, ahondando más lo que es la indemnización según el punto de vista de Junjinin. Y vamos a continuar ahora otro poquito. Dice, la clave real para Dios y el secreto para pagar indemnidad es tu sinceridad. Si tienes una motivación pura y realmente deseas conocer la verdad y hacer lo correcto, nunca debes temer a Dios. O sea, Junjinin directamente en sus mensajes a partir del año 87 está enseñando una nueva cara de Dios para nosotros. Ni siquiera es para la gente cristiana que tiene una imagen del Antiguo Testamento, para nosotros mismos, que deberíamos de partida saber que Dios es un Dios de amor, pero tenemos también, arrastramos esta idea, este concepto de Dios como un Dios de temor, pero Jesús dice acá, si estás haciendo lo correcto, nunca debes temer a Dios. Él siempre querrá abrazarte y ayudarte a comprender mejor la verdad y las acciones correctas. Si yo he hecho algo incorrecto, tengo que orar a Dios para que me ayude a, como mencionamos ayer, detectar el momento en que se está germinando dentro de mí la motivación para hacer lo incorrecto allá adelante. Por favor, Hanul Pumonin, Junjinin, ayúdame. Junjinin dice, si me llama, yo voy. Jesús también. Junjinin pidió, por favor, hablen con Jesús. Jesús también quiere ayudarnos. Jesús es el Hijo unigénito. Jesús tiene mucho amor también. Y nos puede ayudar a buscar la acción correcta. Todo fue creado para crecer hacia la perfección durante un periodo determinado. Cada habilidad que tienes se desarrolló con mucha práctica y muchos errores a lo largo del tiempo. El Padre Celestial lo sabe muy bien.
Él lo diseñó de esta manera. Es consciente de que cometerás muchos errores. Entonces, ¿quién es el que se enoja, hermano y hermana? Piensen bien, cuando cometo un pecado, ¿quién es el que se enoja? Yo mismo. Mi propia conciencia es la que se enoja. Ese es un aparato que tenemos dentro de nosotros para evitarnos ir por un camino equivocado. Dios se siente herido, tal vez. Dios se siente con dolor en su corazón, le afecta naturalmente lo que yo hago, aunque esté en este proceso de entrenamiento hacia Él con sinceridad. Cuando yo tropiezo, Dios tiene un sentimiento en su corazón. Pero ¿quién se enoja? ¿Quién se ha enojado siempre? Esa sensación de que alguien está enojado conmigo. Bueno, venimos arrastrando nosotros este sentimiento de culpa histórico. Entonces hay una carga que he recibido. Es un sentimiento colectivo. Ese miedo de haber hecho algo equivocado y alguien me va a castigar. Pero en relación a Dios, ese miedo surge aquí siempre en el pecho. Aquí en alguna parte de aquí, una sensación incómoda. Algo me va a pasar. Algo me va a pasar. Y está esa sensación de estar ocultando algo para los demás, hacia los demás. ¿Quién es el que está enojado? Uno mismo, querido hermano y hermana, uno mismo, no Dios. Como dijo el mismo Junjinin, Dios sabe lo que somos nosotros, representando una historia de miles de años. Él sabe exactamente, pero ¿quién es el que se enoja? O el que siente que lo están observando, ¿no? Uno mismo es el que está sintiendo eso por uno mismo. Pero hay que cambiar el foco. Aquí Junjinin nos enseña algo muy interesante. Dice, escuchas mucho en la iglesia, si cometes un error tendrás que pagar indemnidad. Esta frase, ayer estuvo el hermano Claudio acá, estuvimos conversando con esto, y también Claudio siempre escuchó esto. Era como una regla, ¿no? Estás pagando indemnización, todos pagando indemnización. Es decir, uno lo atribuía, estoy pagando por un pecado, estoy siendo castigado por algo. Si cometes un error tendrás que pagar indemnidad. Esto es una amenaza de castigo para asustarte y obligarte a hacer algo. En realidad, hay verdad en esta afirmación, es decir, hay algo que se está pagando a veces, pero la comprensión de la indemnidad como algo a temer proviene de Satanás, no de Dios. Si piensas en la indemnidad como castigo, entonces cada vez que cometes un error se suma más castigo a su total. Voy a siempre pensar, es demasiado, todos los días estoy pagando indemnización. Ya tengo una carga, tengo una bolsa enorme llena de indemnización porque siempre estoy cometiendo errores. Con el tiempo parece inútil hacer cualquier cosa porque por más que lo intentes aún queriendo hacer el bien, seguramente cometerás errores. Cada error, con este pensamiento equivocado, aumenta el castigo de tu montaña de indemnidad. Lo más inteligente sería no hacer nada, al menos así el castigo no aumenta. A Satanás le gusta esto, dice Junjinin. Entonces la persona dice, quiero cambiar, quiero hacer algo, pero siempre voy cometiendo errores en el camino. Entonces estoy pagando indemnización, voy a pagar indemnización. No es así. Pero esto no es indemnidad. Fíjense ustedes que aquí Junjinin nos va a explicar algo muy interesante. La indemnidad es en realidad un regalo de Dios, es gracia de Dios. Incluso puedes pensar que la indemnidad es igual al amor de Dios. Dios es la fuente del amor, no del tormento. Por lo tanto, la indemnidad debe ser una expresión del amor de Dios. Cuando experimentas indemnidad, al mismo tiempo o como resultado de ella, debes experimentar el amor de Dios. Aquí está el secreto de cuando sucede algo, querido hermano y hermana. Aquí lo vamos a reflexionar. Cuando experimentas alguna indemnidad, alguna situación que sucede, al mismo tiempo que sucede el hecho, algo pasó, debes experimentar, o como resultado de ella, debes experimentar el amor de Dios. Si solo experimentas sufrimiento, no estás pagando indemnidad. Aquí lo voy a ampliar para acá un poquito para que podamos leer la reflexión que puse al lado. Aquí puse una reflexión al lado para ir guiándome. Si solo experimentas sufrimiento, no estás pagando indemnidad. Si tu sufrimiento es para Dios,
entonces el resultado será que estarás más cerca de Él y podrás sentir más su amor. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esto en la práctica? Uno, la indemnidad o la situación te puede acercar más a tomar conciencia de algo. Por ejemplo, cuando yo llegué a Brasil, el 2000 estaba pintando y me caí y me quebré la muñeca acá. En el segundo en que sucedió eso, yo supe por qué. Supe por qué me pasó eso. Estaba pagando por una mala acción que había hecho antes. Entonces, esa circunstancia que podemos decir, estoy pagando una indemnización, por lo menos lo elevé a un nivel de conciencia donde me di cuenta que algo estaba pasando. Pero estoy hablando de un pecado, de una situación que yo hice mal antes. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que yo pienso en el momento que me está pasando algo? Suponga que no ha tenido ninguna acción previa. Algo sucede fuera de su acción. Usted no hizo ninguna acción en su mente usted tiene claro que no hizo nada malo y sucedió algo. O le sucedió algo ajeno, algo a personas muy próximas a usted, que lo afectan directamente, o a usted mismo. El punto está, como coloqué acá, querido hermano y hermana, esta ha sido mi experiencia, estoy compartiendo mi experiencia. Debemos conectar en ese momento, por eso Junjinin dice, aquí arriba, él dice, vamos a leer de nuevo, mire lo que dice, aquí dice, cuando experimentas indemnidad al mismo tiempo o como resultado de ella, deberías experimentar el amor de Dios. ¿Qué significa? Que cada cosa, aquí, debemos conectar cada experiencia difícil. Lo mío fue, el resultado yo sentí, en ese momento mi conciencia me dijo, es por el pecado que cometiste antes. Entonces quedé tranquilo. Ni me quejé, está bien. Pero si hay algo diferente, una experiencia diferente que usted está teniendo, dura, difícil, por eso está llevándolo por un camino interno difícil, cada momento, cada uno de esos momentos, lo vamos a leer después en esta reflexión más abajo, porque continúa Junjinin aclarando, pero lo primero que necesito hacer para que lo que estoy pasando me acerque a Dios es conectarlo con Dios. Esto ya lo habíamos conversado ante nosotros. Si yo consigo pensar en Dios más que en mí mismo cuando estoy pasando alguna dificultad, la misma experiencia me está sirviendo de trampolín para aproximarme a Dios más rápidamente. Tengo dos alternativas. Cuando sucede un incidente, pienso en mí, pienso en mi propia situación, en mi propia circunstancia, o utilizo esa circunstancia para conocer más a Dios, para entender más su corazón. Eso va a depender en esos milisegundos, en esas milésimas de segundo, hacia dónde se va mi pensamiento cuando está pasándome algo. Por eso Junjinin dice, en el momento o como resultado del incidente, deberíamos nosotros acercarnos más a Dios. Entonces esto requiere, obviamente, un entrenamiento, señor Wolf. Cada vez que me suceda algo, ¿hacia dónde se va mi mente? ¿Estoy pensando en mí? Cada cosa que me pasa, cada humillación que sufro de alguien me humilla, ¿yo me siento dolorido o lo conecto con Dios? La humillación que Dios ha sentido. Mire qué interesante. Cuando alguien me humilla, lo conecto con Dios. Hanul Pumonin, tú sientes esto. Y gracias, Hanul Pumonin, por permitirme sentir esto, porque puedo entender cómo tú has sido tratado, Hanul Pumonin. Cómo tú has sido humillado. Puedo sentir cómo ha sido tu corazón. Y conecto todo. Me olvido de mí mismo. Y todo lo conecto para comprender y acercarme más a Hanul Pumonin. O lo centro todo en mí mismo. Todo lo que me pasa lo centro en mi propia circunstancia personal y queda ahí, en lo personal. La indemnización que estoy pagando puede tener esos dos objetivos. Uno, queda centralizado en mí y por lo tanto sufro por mí mismo, por mi propia situación, o uso todo lo que me pasa, que es injusto, ciertamente hay mucha injusticia, pero me sirve para poder entender la situación de Dios. Ahí está el secreto de si la indemnización va a tener resultado o no. Más adelante, Junjinin va a explicar que la indemnización no tiene que ser necesariamente física.
no solamente física, sino que la indemnización es el corazón. ¿Cuánto yo puedo cambiar la respuesta automática que tiene el ser humano de pensar en sí mismo a cambiar esa respuesta del corazón para que pueda conectarse con Dios? Entonces ahí sí lo que me está pasando me va a conectar con Dios. Y ahí nosotros podemos pensar cuántas veces hemos perdido la oportunidad de haber dirigido esa experiencia que estoy pasando hacia Dios. ¿Cuántas veces la hemos perdido? Tantas veces que hemos tenido oportunidades, hemos sufrido. Generalmente nos afecta internamente y aumenta nuestra pena de sí mismo, ¿no es verdad? Todos nosotros, querido hermano y hermana, yo mismo, muchas veces yo mismo, ¿cuántas veces me he resentido con alguien porque me da pena cómo me han tratado? Yo fui con total sinceridad hacia una persona, ¿no? Yo fui sincero, yo fui verdadero y me trató mal y me centro en mí mismo. Y como me centro en mí mismo surge resentimiento, en vez de haber usado eso para conectarlo con Dios. Hanul Pumonín, tú eres totalmente sincero muchas veces, siempre eres sincero y te tratamos mal. Y desconocemos tu situación. Entonces, ahí está, queridos hermanos y hermanas, si lo que estoy pasando me va a servir para acercarme a Dios o no. Esto es muy importante, dice Junjin. A ver, disculpe, aquí arriba. Cuando experimentas indemnidad, al mismo tiempo o como resultado de ella, debes experimentar el amor de Dios. Mire, si solo experimentas sufrimiento, el sufrimiento, querido hermano y hermana, el sufrimiento significa la parte emocional que yo agrego a la situación. A eso significa sufrir. Cuando es, uno puede decir, pero estoy sufriendo físicamente. Sufrir físicamente significa dolor. Dolor es relacionado al físico y sufrimiento es la carga emocional que yo adhiero a esa situación. El sufrimiento tiene que ver con la carga emocional, con lo que yo siento emocionalmente. Si yo estoy sufriendo, dice aquí, si solo experimentas sufrimiento, no estás pagando indemnidad. Si tu sufrimiento es para Dios, entonces el resultado será que estarás más cerca de Él y podrás sentir más su amor. Hace 2 o 3 años atrás yo pasé por un choque fuerte en mi vida. Algunas personas conocen eso, no todos. Yo podría haberme resentido con Dios en ese momento. Tú no tienes poder para nada, Hanun Pumonín, para cuidarnos para nada. Pero corriendo ese día y reflexionando y llorando, de algo me sucedió que pude conectar esa situación que yo estaba pasando con Dios y se abrió un mundo nuevo para mí en ese momento. Y una experiencia trascendental sucedió en mi vida en ese momento y comencé, es como encontraste el hilo y no lo soltaste más y comenzaste a entrar hacia adentro en una dimensión muy profunda. Algo que para una persona sería desistir de este camino de fe. Pero bien conectado, yo creo, el mundo espiritual ayudando, alguna base de uno también de querer encontrar a Dios, pero en esta circunstancia donde uno tiene que decidir para dónde va la emoción, se conectó con Dios gracias a Dios y me permitió abrir una relación con Dios que no ha parado, cada vez más profunda, pero podría haber sido totalmente negativa, de haber maldecido a Dios por eso. Entonces, creo yo, y siempre vamos a estar nosotros en una situación de prueba, porque nadie puede decir si sucede algo grave, yo voy a actuar de la misma forma, siempre es como una incógnita, no sabemos. Por eso tenemos que estar siempre entrenándonos para que lo que nos suceda sea siempre aprovechado para aproximarnos a Dios, siempre, a pesar de que Dios no pone las situaciones, ¿no? Dios no está planeando cómo colocarnos tropezones para que podamos crecer. Las circunstancias de la vida nos van llevando por diferentes caminos y en esos caminos y en las situaciones que enfrentamos necesitamos tener esa sabiduría que Honjin nos está enseñando acá. Conectar todo con Dios. Esto es muy importante. El propósito de la indemnidad es la restauración. ¿Restauración de qué? ¿Qué es lo que hay que restaurar? Restauración de tu relación con Dios. Por lo tanto, si se ha pagado una indemnidad verdadera,
El resultado neto será que te sentirás más cerca de Dios. Harun Pumunim, me pasó esto, ¿no? Yo nunca pensé que eso me podría pasar, yo confiaba en ti. Puede decir una persona. Mucha gente se fue, querido hermano y hermana de la iglesia. Honjini lo va a mencionar acá. Por su camino difícil de pruebas, cada vez más pruebas difíciles. Cada vez cargándose a sí mismo la culpa, más culpa, más culpa. Este camino es imposible de seguir. Y a pesar de que tenían fe en los padres verdaderos, su carga de situaciones que iban pasando se tornaron intolerables porque no se pudo entender las oportunidades que nos daban esas situaciones para poder acercarnos a Dios, más que para sentirse culpable o insuficiente. Mucha gente se fue quedando en el camino, casi después con resentimiento hacia Dios o hacia la iglesia, muchas, miles de personas. Pero ahora estamos entendiendo de que cada circunstancia de la vida que se nos presente, por muy dura que sea, la voy a usar para acercarme a Dios. Porque el tema de todo esto, como dice Junjin, ¿cuál es la finalidad? Es la restauración de mi relación con Dios. Si sientes que estás más alejado del amor de Dios, entonces no se ha pagado la indemnidad. Es decir, la indemnidad esa circunstancia que estoy pagando no ha cumplido su finalidad. Si yo digo, he pasado por una prueba y he fracasado, soy pecador, Satanás es muy feliz. Porque está alejándonos de Dios. Pero si estamos hablando de varias circunstancias. La mía, la que mencioné cuando llegué a Brasil la primera vez y me quebré el brazo, estoy ahí liquidando una mala acción. Es una mala acción que yo hice. Yo sentí en el segundo que me sucedió eso. En la milésima de segundo. Esto es por eso. Entonces también eso es gratitud. Gracias de que fue un brazo y no fue otra cosa. Algo más grave. Es decir, de cualquier forma, si surge gratitud y canalizamos bien lo que me pasa, entonces yo puedo acercarme a Dios. Cuando hay algo que yo no soy culpable, es una situación que está ajena a mí, pero me está afectando directamente. Está siendo injusta la vida conmigo. Eso envuelve el corazón. Entonces, ahí esas circunstancias pueden ayudarnos a canalizarlo para Dios. Como padre estoy sufriendo tanto por esto que está pasando como padre. Entonces yo pienso, tú Dios eres el primer padre, entonces tú debes sentir así, ciertamente, multiplicado por billones de veces más fuerte. Gracias por permitirme entenderte, por lo menos en este pequeño nivel, esto tan chiquitito que me está sucediendo a nivel de familia, puedo entender la magnitud de lo que debe ser tu situación, Harun Pumunim, a nivel del planeta Tierra. Entonces, depende de nuestra sabiduría. Por eso nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y practicar esto es algo maravilloso. Entonces, si nos sentimos más alejados de Dios, más culpables, o perdemos la fe en Dios, esto no puede estar sucediendo porque yo he hecho las cosas bien. Yo debería tener garantizada la protección tuya, Harun Pumunim. ¿Por qué sucede esto? Si me alejo de Dios, mire lo que dice Junjin. De hecho, Satanás ha obtenido victoria. Su voluntad es separarte más de Dios. Si te sientes más cerca de Dios, se ha pagado la indemnidad. Es decir, la circunstancia que estoy pasando me está aproximando más a Dios. Pero hay que tener profunda sabiduría y entendimiento. Porque encontrar que una situación que me está pasando, que desde mi punto de vista es injusta, me aproxima a Dios, implica una profunda sabiduría y comprensión y conciencia. Porque generalmente en el sentido común es injusto lo que me está pasando. Es injusto desde el punto de vista del sentido común de la gente. Esto que me está pasando, he hecho las cosas bien, he creído en Dios, he orado toda mi vida, me he cuidado y sucede esto. Es injusto. En el sentido común, en el pensamiento común, es para resentirse contra aquel al cual tú depositaste tu confianza y tu vida. Pero desde el punto de vista de la restauración, porque lo mencionó Junjin, estamos restaurando nuestra relación con Dios, todo lo que nos pasa es material para
aproximarnos más a Dios, que es el Dios desconocido para nosotros. El mundo del corazón de Dios es desconocido. No se puede entender si yo mismo no lo paso en un nivel minúsculo, minúsculo. La experiencia que voy a pasar en mi vida, minúscula, experiencias duras tal vez, pero minúsculas, yo las puedo ampliar para que me ayuden a comprender la dimensión del sufrimiento de Dios. Puedo imaginar, por lo menos, ampliando mi experiencia dura que me ha pasado injustamente, me sirve para poder tener o imaginar lo que ha significado para Dios aguantar todo este sufrimiento a lo largo de miles de años. Dios no puede convencer a alguien de su sufrimiento. Te voy a convencer, Kenji, te voy a convencer de que yo estoy sufriendo. No sirve eso. El sufrimiento se entiende cuando alguien sufre de la misma forma. Ahí surge la verdadera comprensión. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Nosotros estamos en un camino de retorno, entonces el retorno va a implicar muchas experiencias en nuestra vida que necesitamos pasarlas con sabiduría. Y Honjinin nos está enseñando que estos caminos donde se va a pagar algo va a suceder. Debemos nosotros ser sabios para poder conectarlo con Dios, para que el camino sea al final un camino realmente de una profunda experiencia espiritual y de amor. No el retorno, o no tener el recuerdo de que el retorno hacia Dios fue lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de injusticia hacia mí. No, el retorno hacia Dios a partir de ahora va a ser lleno de experiencias que Dios me está dando. Porque en este camino no estoy solo, estoy junto con Dios, retornando. Juntos estamos retornando al punto central. Muchas veces cuando alguien sufre una lesión física, otros dicen, estás pagando indemnidad. Pero no pienses que el sufrimiento físico es indemnidad. Puede serlo, pero también puede no serlo. La indemnidad es puramente espiritual, a menos que haya algún beneficio espiritual como resultado del sufrimiento físico, no se ha pagado indemnidad. Todo va a depender. La indemnidad del corazón es espiritual. Por lo tanto, una pequeña cantidad de indemnidad de corazón puede ser mucho más valiosa que una gran cantidad de sufrimiento físico. Todo depende de cuánto te acerques a Dios como resultado. Está muy claro, querido hermano y hermana. Esto lo resumo en la práctica. Uno puede decir, ¿qué significa todo esto? Significa que todo va a depender en qué voy a pensar en el momento que me sucedió algo, que recibí una noticia dura de algo que me impacta, algo que no siento que es injusto, no debería ser así. ¿Hacia dónde se va en ese primer milisegundo? Es como si Dios, digamos, Dios y Lucifer están ahí esperando para ver en qué voy a pensar en ese primer segundo, milisegundo. Si voy a pensar que esto es injusto, entonces pierdo la oportunidad de aproximarme a Dios. O si en ese milisegundo no digo nada, reflexiono y le encuentro un sentido profundo a esto. Y casi que brota dentro de mí una gratitud muy profunda hacia Dios, porque esto me causó un choque emocional fuerte. Me abrió la mente para muchas cosas, pero principalmente me abrió la mente hacia Dios. Entiendo ahora a Dios en una dimensión que nunca podría haber entendido si hubiera sido de otra manera. Esto que sucedió fue increíble porque me ayudó a entender el corazón de Dios profundamente. Entonces va a depender hacia dónde yo canalizo mi primer pensamiento en el día a día cuando sucede algo. Entonces, hay que aprovechar, querido hermano y hermana, todavía tenemos tiempo. Entonces siempre, por eso, una de las virtudes de un santo es la gratitud. Siempre tener gratitud por todo lo que pasa. Porque a todo lo que suceda lo voy a conectar con Dios. Nunca algo va a ser maldición para mí. Todo lo voy a canalizar para algo. Algo voy a aprender, algo bueno va a salir de esto que está pasando. Si no hay gratitud, entonces las cosas, el camino se torna duro y el resentimiento siempre va a estar floreciendo, apareciendo de alguna y otra forma. Siempre voy a estar incómodo, resentido, angustiado. Pero si tengo gratitud, consigo tener gratitud por todo, le voy a dar una comprensión diferente a todo lo que me pasa. Todo lo voy a usar, todo va a ser útil para aproximarme a Dios. Porque eso estamos hablando, eso dijo Honjinin. Al final la restauración ¿de qué? De
nuestro retorno a Dios. Uno dice retorno a Dios, parece que Dios está lejos, ¿no? Pero Dios está al lado nuestro, dentro, en todas partes. Es una forma de decirlo. A veces me da miedo decir retorno a Dios, porque siempre en la mente tenemos alejado a Dios de nosotros. Pero Dios está en todas partes de nuestra vida. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, esta es la segunda parte. Mañana terminamos este contenido y esperemos que nos continúe ayudando. La primera vez que lo leímos fue más simple, pero ahora estamos tratando de extraer más contenido a esto de la indemnización. Muy bien. Ahora me gustaría pedirle a la señora Brigitte si puede orar. Por favor, que se nos fue la hora rápido. Adelante. Querido Hanol Pomonim, realmente agradecemos de todo corazón por todo lo que hoy es solo una hora hemos podido aprender, que nos ha abierto nuestra comprensión en forma como nunca lo hemos escuchado antes. Hemos indagado el tema del temor hacia ti, que se ha enseñado por miles de años, que está todavía en nuestra médula, en nuestra sangre, en nuestra mente, nuestro espíritu, muy profundo arraigado, y queremos realmente salir de este estado de sentir temor hacia ti y realmente reemplazarlo con un amor profundo y muy seguro, Padre Celestial, que tú siempre nos amas, nos abrazas. Y pase lo que pase, que siempre podemos ir a ti y abrir nuestro corazón en todas las situaciones que encontramos en nuestra vida. Y agradecemos también a Hunjinin, quien nos ha enseñado puntos tan profundos, y aun si hemos leído esto décadas atrás, ya no lo hemos entendido todavía, pero ahora, escuchando muchas veces en los jundoques sobre tu corazón, ahora podemos realmente entender lo que Hunjinin nos quería decir tanto tiempo atrás. Y agradecemos a él y a Jesús, y agradecemos a nuestro Padre verdadero, quien también nos ha mostrado tanto de tu corazón por primera vez en la historia, excepto de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta profunda enseñanza que hemos recibido hoy nuevamente. Y oro esto en mi nombre y que Dios dé de una familia bendecida central. Achú. Ayú. Que tengan un buen día. Muchas gracias por participar. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao. Buenos días. Buen día, buen día. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Un comunín. Chao. Chao.